Buenas tardes, siendo las 16 horas del día 17 de septiembre del año 2019, nos encontramos presentes en la sexta sala de audiencias del Palacio de Justicia de Monterrey, Nuevo León. Confirma una audiencia entre la carpeta judicial número 1922 de 2019 que se instruye en contra del señor Enrique Leonel Ramírez de la Rosa por el control para delito de amenazas. Audiencia que se apreció por la licenciada Marta Silvia Leal García, juez de control y juicio del Estado. Adelante, señoría. Bien, muchas gracias. El diario indicado por el asistente de sala se declara abierta audiencia. Pido a las partes se identifiquen, comenzando por la Fiscalía. Así es, señoría. Rafael Carlos Cienfuegos Carranco, agente del Ministerio Público. Gracias. Por parte de la defensa. Señoría, buenas tardes. Miguel Ángel Valderas Betancourt, de generales debidamente registradas en la gestión judicial, en mi carácter de defensor particular. Gracias, abogado. Gracias. Mi nombre es Manuel Arnaud Gil, soy defensor particular del señor aquí presente Enrique Leonel Ramírez de la Rosa. Y le hago su conocimiento que a este momento no hemos aceptado el cargo que nos fue conferido por el señor. Sin embargo, cuando solicitamos esta audiencia, nos fue referido en el acuerdo correspondiente que aquí mismo en esta audiencia podíamos hacerlo. Y si no tiene inconveniente, proceder a la aceptación del cargo conferido. Muy bien, muchas gracias. ¿Su nombre, señor, por favor? Mi nombre es Enrique Leonel Ramírez de la Rosa. Muy bien, señor Enrique Leonel, bien, considerando las manifestaciones que realizan los abogados defensores que hoy nos acompañan y que de esta se advierte que es la primera vez que comparecen, al menos en audiencia, para efecto de representarlo. Le pregunto, ¿estaría usted de acuerdo que sean ellos quienes lo representan a partir de este momento para llevar a cabo esta actividad? Sí, está bien. ¿Sí? ¿Aceptan ustedes el cargo, abogados? Sí, lo acepto y lo procedo. Muy bien, les solicito por favor me indique el número de cédula profesional y medio de contacto que se autorice para oír y recibir notificaciones. Señoría, tanto el número de cédula profesional como los medios de contacto ya fueron proporcionados. ¿Ya obran en gestión judicial? Así es, sí. Sin embargo, Muy bien. Bien, bueno, si ya obran, ya no resulta indispensable que sean reproducidos en esta audiencia, puesto que ya forman parte de los autos de la carpeta judicial. Muy bien, en este sentido debo establecer que el objetivo de esta audiencia, según la información que data de la carpeta judicial, lo es el eventual planteamiento a cargo de la defensa en torno a una salida alterna, ¿así es? Pues correcto. Muy bien, ¿persiste esta solicitud? Correcto. Adelante, lo escuchamos. Sí, gracias, señoría. Bueno, pues básicamente la petición de la audiencia es obtener la concesión de la salida alternativa de suspensión condicional de proceso en favor del señor Enrique Leonel Ramírez de la Rosa. Y las reglas para proceder a esta salida alternativa pues se encuentran reguladas del artículo 191 al artículo 200 de la legislación procesal penal nacional. Y bueno, ¿cuáles son las consideraciones respecto al plan detallado que prevé la ley? La ley señala dos puntos. Uno de ellos es en cuanto a la reparación de daño y otro es en cuanto a las condiciones a sujetarse durante la suspensión. En cuanto al punto de la reparación de daño, le hago su conocimiento que en la carpeta de investigación fue seguida y se dictó el auto de vinculación por un hecho de amenazas en contra de dos oficiales de la Corporación de Fuerza Civil, el señor Josué Emanuel Cruz Ramírez y el señor Benjamín Abraham Morales León. Estas amenazas que refiere la Fiscalía fueron referidas al momento de que estos elementos policíacos realizaron la detención del señor Enrique Leonel. Sin embargo, y regreso al punto de la reparación de daño como parte del plan detallado, dentro de la carpeta de investigación se señala que no existe un daño psicológico en contra o en detrimento de los policías. Por lo tanto, considero que no existe ningún daño que resarcir, puesto que no existe un daño demostrado así como tal en la carpeta de investigación. Sin embargo, y esto es lo que le quiero hacer a su conocimiento, además de las condiciones que se propondrán, el señor Enrique Leonel Ramírez de la Rosa ofrecería en esta audiencia, más allá de garantizar una reparación de daño, sino como una especie de salida o de un ofrecimiento, de una disculpa a estos elementos policíacos respecto a lo sucedido en el momento de su detención. Pero insisto, no es un tema de reparar un daño, porque no lo está, pero sí ofrecerlo como una especie de salida alternativa a esta situación. Y en cuanto a las condiciones que se proponen para sujetarse a la suspensión condicional, se proponen 4. La primera de ellas es la de residir en un lugar determinado. Esta residencia, pues que sea en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en el domicilio ubicado en la calle Antonio de Aznal, número 7328, en la colonia Fray Servando Teresa de Mier, en Monterrey, Nuevo León. Esa sería una de las principales condiciones. La otra sería la prevista en la fracción tercera,
en la de abstenerse de abusar de las bebidas alcohólicas. Esto derivado de los hechos que fueron materia de vinculación en los que pudiera pensarse que existe relación con el consumo de las bebidas alcohólicas con el tipo de hecho por el cual fue vinculado. También se propone otra de las condiciones, es la prevista en la fracción 14ª. En esta fracción le permite al juez poder considerar cualquier otra que logre una efectiva tutela a los derechos de la víctima. Y en este punto en particular, aunque no esté descrita como tal, lo que se propone es que el señor aquí presente pues no se acerque de forma voluntaria ni se comunique con los elementos policíacos ni que los incomode o que no los moleste de ninguna forma. Esto como una condición que esta autoridad puede ver conforme a la fracción 14ª. Y bueno, esas serían las condiciones que se proponen para poder tener la salida alternativa. Y el tiempo que le propongo, el tiempo que se propone para esta suspensión es la de 6 meses. Y tomo en consideración que la suspensión sea de 6 meses principalmente porque la probable pena a imponer por el ilícito de amenaza tiene una pena mínima de 6 meses y una máxima de 2 años. Por lo tanto, si partimos de la base en la proporcionalidad del tiempo de suspensión frente a los parámetros de la pena, creo yo que es suficiente y proporcional más que nada el pedirla simplemente por 6 meses. Y bueno, ¿cuáles son la justificación de los requisitos de procedencia de la suspensión condicional de proceso? El artículo 192 establece algunos de ellos y que deben de cubrirse. Y al día de hoy todos ellos se encuentran cubiertos. ¿Por qué? Respecto a la fracción primera, relativo a que el auto de vinculación a proceso se haya dictado por un delito cuyo término aritmético no exceda de 5 años, pues es evidente que este requisito se cumple. Pues como le dije, el día 9 de septiembre se dictó un auto de vinculación a proceso por el hecho de amenazas y la probable pena a imponer, que así fue referida por la Fiscalía y convalidado por el juez de control, pues es la pena prevista por el artículo 192, de 6 meses a 2 años de prisión, y por lo tanto el término medio aritmético pues no excede de los 5 años que señala la ley. Pues específicamente estamos hablando de 1 año, 3 meses, que es el término medio aritmético y que hace cubrir este requisito previsto en la fracción primera. Respecto a la fracción segunda, que no exista una oposición fundada de la víctima. En este caso, pues a reserva de lo que señala la Fiscalía, creemos que no existe ninguna oposición que pueda ser fundada como para poder tener esta salida alternativa. Respecto a la fracción tercera, de si ha tenido suspensiones condicionales anteriores, se manifiesta que el señor no ha recibido alguna salida alternativa de esta misma naturaleza, es decir, no existen suspensiones condicionales concedidas con anterioridad al señor, tal y como lo establece la ley. Y básicamente pues se reúnen todos estos requisitos previstos en el artículo 192, pero además hay unos motivos adicionales que me gustaría exponerle a usted que hace que se justifique la procedencia de esta petición. Principalmente, y uno de ellos es que el acceso a los mecanismos alternativos de solución de controversia, como lo es la suspensión condicional de proceso, constituye un derecho humano que tiene el señor aquí presente para poder tener una salida alternativa al procedimiento en el que él se encuentra inmerso. Y esto pues lo podemos encontrar en una tesis cuyo registro es el número 2004-630, y nada más me voy a limitar a decir el rubro de la tesis. Acceso a los mecanismos alternativos de solución de controversias como derecho humano goza de la misma dignidad que el acceso a la jurisdicción del Estado. Básicamente en esta tesis se establece y se reconoce como el derecho humano la posibilidad que tiene cualquier persona procesada a que los conflictos por los cuales se encuentre ahí puedan resolverse mediante un mecanismo alternativo de solución de controversias, como lo es este que le estamos planteando el día de hoy. Y asimismo hay una tesis también que fue emitida por un tribunal colegiado de este mismo circuito, el segundo tribunal colegiado en materia penal, del primer tribunal colegiado en materia penal de este circuito, cuya tesis tiene un número de registro 201-2223. Y básicamente es lo mismo, pero tiene un enfoque ya específico. Y dice el rubro: suspensión del proceso a prueba
la resolución que impida o rechace el inicio de esta forma alternativa de solución de controversia afecta en forma directa e inmediata los derechos de acceso a la justicia. Básicamente es innecesario leer todo el contenido de la tesis, pero creemos que este derecho humano, que también lo prevé el artículo 17 de la Constitución como una forma de salida alternativa, pues hacen todavía más evidente el hecho de que si se justifican los requisitos, pues no hay ningún inconveniente para poder tener esta salida alternativa. También otro motivo que considero importante para que norme su criterio es que si llegáramos a pensar que este asunto llegase a un juicio oral y se emitiera una sentencia de condena, pues la pena máxima que podría imponérsele sería de 2 años. Por lo tanto, hay sustitutivos de la pena de prisión en los cuales con una pena máxima de 2 años, pues es evidente que podría lograrla. Entonces no veo yo algún motivo por el cual no se pueda conceder esta salida alternativa. Y además, todas las condiciones que le señalé hace unos momentos, creo que en su conjunto pueden satisfacer pues pueden satisfacer la efectiva tutela de los derechos de los policías apresores, principalmente por el tema de la disculpa que se propone, asimismo como el tema de la fracción prevista en la fracción 14ª, el de no acercarse ni molestarlo ni intimarlo, que si usted considera que no es necesario, pues bueno, tampoco tendría por qué imponerse esa medida, pero creemos que todo en su conjunto pues, satisface todas las condiciones que establece el artículo 192. Y bueno, también y finalmente antes de iniciar esta audiencia se tuvo comunicación con la Fiscalía, quien refirió que no existía oposición por su parte a fin de conceder esta salida alternativa, por lo que a reserva de sus manifestaciones sería todo en cuanto a hasta este momento. Muy bien, muchas gracias. Bien, en este sentido, señor Enrique, ¿está usted en concordancia con esta solicitud que plantea su abogado? Muy bien, pues antes de escuchar en todo caso la posición de la Fiscalía en torno a este planteamiento que realiza el abogado defensor, pues tal y considerando la naturaleza de esta petición que se realiza a cargo de la defensa, pues es importante verificar la forma y términos en los que fueron notificados quienes tienen el carácter de víctimas dentro de esta carpeta judicial, quien oportunamente anunció la Fiscalía corresponden a los elementos de Fuerza Civil Cruz Ramírez y Benjamín Abraham Morales. En este sentido, bien, al momento de verificar de manera específica la carpeta judicial en torno a las notificaciones que fueron practicadas a los antes mencionados, aparece que se encuentran en el estatus de enrutado. No sé si mi compañero pudiese verificar, asistente de sala, si en la actualidad se cuenta con alguna información diversa respecto de esto, es decir, si contamos con la certeza sobre su notificación. Hasta estos momentos no, señoría. Señoría, si me permite nada más, conforme al principio de deber delatar, la Fiscalía, tuvimos también comunicación con la Fiscalía, quien refirió que les fue comunicado por conducto de la Fiscalía esa situación. Sin embargo, los elementos policíacos le refirieron que no se iban a presentar toda vez que estaban realizando sus labores, las labores propias de su encargo. Sin embargo, ellos sabían del desahogo de esta audiencia y conforme fue señalado en el acuerdo correspondiente, su incomparecencia no impide el desahogo de esta audiencia. Bien, yo escucho y no dudo de la lealtad y la objetividad con la que se pueden, en este caso, conducir las partes, licenciado Arnau, pero sin embargo, bueno, esta autoridad judicial le asiste la necesidad de confirmar de manera fehaciente que hayan sido debidamente convocados, en este caso, a las partes víctimas, para efecto de verificar cuál es su postura, es decir, verificar que estos recibieron su notificación en términos del artículo 82 y en su caso proceder. Debo señalar que, bueno, yo escuché su manifestación de manera concreta y contundente. Sin embargo, considerando la fecha en la cual se emitió este proveído, que fue desde el día 12 de septiembre del año 2019, y considerando que el día de hoy estamos a 17, estimé que, bueno, se encontraban notificados los antes mencionados. Sin embargo, al momento de escucharlo, sin embargo, de manera simultánea, verifiqué esta situación, advierto que no se encuentran debidamente notificados, lo cual imposibilita en este momento que la de la voz pueda realizar un planteamiento toda vez que, aun y cuando usted me exponga que Fiscalía tuvo comunicación con ellos, que les informó sobre la naturaleza de esta solicitud, pues es evidente que esta autoridad judicial debe verificar que ellos hayan sido debidamente notificados para poder realizar el apercibimiento, hacer efectivo el apercibimiento y en su caso poder proceder en consecuencia.
Muy bien. Tendría- Un segundo, me están informando, licenciado, que bien, haríamos un receso Sí. para verificar si existe alguna circunstancia que no haya sido subida al sistema y que, bueno, podamos verificar en todo caso la certeza o no de estas notificaciones. Si no hay algún inconveniente de las partes, vamos No a hay realizar un receso para verificar esa condición. Muy bien, Siendo 16 horas con 14 minutos, cerca de dicho receso. muy bien.